Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more con mis hermanos en esta noche de domingo 1 de febrero del año 2026. Bienvenidos a todos mis hermanos, bienvenidos a todos los que van a escuchar la transmisión en vivo y también los que van a escuchar o ver la transmisión en mi canal de YouTube. De antemano pues los estoy saludando y pues también deseo Dios les bendiga y pues saludos de parte de su hermano Edwin. En esta noche pues que tengo las 7 de la noche con 12 minutos hora de la capital de El Salvador. Capital de El Salvador a esta hora de la noche. Pues me conecto, hermanos, porque tengo una plática con el amigo Daniel. Hemos platicado hace una hora atrás y acordamos tener una plática o continuar con la plática del domingo pasado. Entonces vamos a tener esa dinámica con Daniel Guevara, mi amigo evangélico pentecostal trinitario, y vamos a seguir con la plática del domingo pasado. Así que sean todos muy bienvenidos a la transmisión. A los que ya están conectados, por favor, el tap a la pantalla, por favor, para que el live tenga pues el alcance. Compártanlo también, compartan el live y pues obviamente también hagan su comentario. Estamos transmitiendo en vivo desde la capital de El Salvador, en Centroamérica, con fuertes vientos y con una temperatura bajo 4 grados o 4 grados bajo cero, no sé cómo es, pero está heladísimo. Entonces aquí estamos y estoy esperando pues a Daniel. Ya le mandé ahí la nota, ya inicié la transmisión y espero pues que se conecte pronto. Así que mientras que viene Daniel, pues platiquemos un ratito. Los hermanos o amigos que están ahí pues pueden hacer su comentario, pregunta. Soy miembro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Mi nombre es Edwin y es para mí un placer poderme dirigir a ustedes. A los que no son miembros de nuestra iglesia, yo les hago la atenta invitación que pues ahí donde ustedes viven, en su localidad, ya sea tanto en El Salvador, México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, ahí hay presencia de la Iglesia La Luz del Mundo. En su localidad pueden preguntar o incluso por la aplicación, creo que Google Maps, por ahí pueden preguntar o ubicarse de algún templo de la Iglesia La Luz del Mundo, y pues yo creo que los hermanos de ese lugar serán muy amables en atenderlos y será un placer para la iglesia recibir su agradable visita. Somos la iglesia que Cristo funda en el siglo I. Somos esa iglesia que Cristo establece en ese tiempo, ¿verdad?, que Él estuvo aquí en la tierra, y que hoy la iglesia vive tiempos de restauración. Hoy, el 6 de abril del año 2026, la iglesia La Luz del Mundo cumplirá 100 años de su restauración. Restaurar, volver a un estado original, volver a ese estado que fue al principio.
Eso es lo que significa restauración. Entonces vamos a cumplir 100 años de esta restauración que Dios había pues determinado desde la eternidad. Obviamente pues son cosas que para muchos son difíciles o imposibles de entender, hablar de una restauración de la iglesia de Cristo, pero ciertamente así fue en el plan de Dios, restaurar su iglesia después de un tiempo y la mitad de otro tiempo, para que en estos postreros días haya tiempo, día de salvación. Así que por lo cual hoy vivimos este tiempo de restauración. Y este 6 de abril de 2026 estaremos conmemorando 100 años. 100 años cuando Dios habló a un hombre llamado Eusebio Joaquín González y le dijo: tu nombre será Aarón. En ese momento, pues las cosas que este santo hombre veía y oía no las entendía. No conocía la voz de Dios. Nunca había tenido una experiencia como tal, pero era el tiempo y era la persona indicada que Dios tenía preparada, a la cual le dice: lo haré notorio por todo el mundo y serás bendición. Entonces, en ese momento, Dios comienza a manifestarse a su siervo Eusebio, que posteriormente él cambiaría su nombre a Aarón. De ese momento hacia adelante, el hermano Aarón, o apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, o también se le conoció como el maestro Aarón, asume una encomienda, una misión, y es de restaurar la iglesia, aquella iglesia que pues estaba oculta en el desierto, pero ya había llegado el tiempo en que también un hombre tendría él que restaurarla. Y esa bendición, esa misión, esa encomienda, la recibió el apóstol Aarón Joaquín González. A lo largo de esos 38 años de ministerio, Dios se manifestó a él, no una, muchas veces manifestándole muchas cosas que él tendría que hacer y decir, al punto que después de 38 años de ministerio, el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, había iniciado la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Incluso aquel nombre fue revelado por el Señor: Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo por su misión en la tierra. Entonces, eso es lo que vamos a conmemorar en este próximo 6 de abril de 2026, donde la iglesia va a conmemorar esos 100 años de restauración, 100 años de predicación, 100 años de misericordia, 100 años de tiempo aceptable. Repito, obviamente para las personas difícil o imposible de entender, pero lo cierto es que a lo largo de estos 100 años la iglesia, la luz del mundo, ha ganado terreno, no por medios propios, no por capacidades humanas, no por potencia económica, sino que ha sido la obra de Dios. Ha sido la obra de Dios en sus apóstoles. El apóstol Aarón Joaquín González inicia la restauración y el apóstol Samuel Joaquín Flores continúa con esa misma misión. Claro que con un proyecto todavía mucho más grande: alcanzar
presencia internacional de la iglesia, llegando así a más de 50 países en sus 50 años de ministerio, llegando a Europa, llegando a Sudamérica, llegando a partes muy lejanas, y el crecimiento en México como en Centroamérica y Estados Unidos es de la misma manera muy notorio. En la Unión Americana muchos templos de la Iglesia de la Luz del Mundo se levantan como testimonios mudos de esta obra santa que Dios le encomendó a su apóstol Samuel Joaquín Flores. Y en el año 2014, conforme el propósito de Dios, Dios llama a otro continuador de esta restauración, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín González. De tal manera que, Nazón Joaquín García. De esta manera, él asume la dirección de la iglesia el 8 de diciembre del 2014. La manifestación gloriosa de su llamamiento fue para la iglesia el 14 de diciembre de 2014 a las 2:43 de la madrugada. Entonces, desde hace 11 años, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, ha llevado a un crecimiento a la iglesia del Señor, tanto que hoy son más de 60 países. Ha hecho presencia en países como Polonia, países nórdicos. El crecimiento también en membresía es notable, crecimiento en lo espiritual. Hermano Vicente, saludos, bienvenido. Hermano Vicente, por favor, dele tap ahí a la pantalla. A los que están aquí ya conectados igual, los invito a que le den tap a la pantalla para que el en vivo no vaya a ser cancelado. Así que, por favor, el tap a la pantalla se lo voy a encargar muchísimo. Entonces, vamos viendo que en las manos del apóstol Nazón Joaquín García, la iglesia tiene un crecimiento en cuestión de meses. Hubieron bautismos internacionales a nivel de todo el mundo, bautismos universales. El año 2016, ¿verdad? Hubieron bautismos el 14 de febrero del 2016 a nivel internacional, bautizándose en esa fecha, 14 de febrero de 2016, más de 50,000 almas en todo el mundo. Templos, casas de oraciones se han edificado, crecimiento espiritual de la iglesia, miles de almas han recibido el Espíritu Santo de la promesa, siguen las almas bautizándose. La iglesia tiene una gran proyección internacional. La iglesia, por ejemplo, la iglesia de El Salvador, a la cual yo pertenezco, tenemos el proyecto de la ciudad La Luz del Mundo, un megaproyecto que arranca oficialmente en el año 2019. En ese año, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, viene y coloca la primera piedra de la ciudad La Luz del Mundo, aquí en San Luis Talpa, El Salvador. Y pues desde esa fecha hacia adelante hasta este momento, pues ya hay avances muy importantes en la construcción de la ciudad. Son megaproyectos, son proyectos a largo plazo, pero que estamos viendo ya los frutos, estamos viendo ya el crecimiento que se está dando. Se les genera trabajos directos e indirectos a hermanos, inclusive personas que no son de la iglesia. Entonces, todo
todo esto se alcanza a través de la administración de los apóstoles hoy en esta restauración. ¿Por qué hacemos hincapié al ministerio apostólico? Lo hacemos por la razón que hay un orden divino, y ese orden divino nos dice que lo que pone Dios en su iglesia primeramente son apóstoles. Independientemente de lo que diga la gente, independientemente de las ideas que tengan ciertos apologetas evangélicos o católicos, la iglesia del Señor fue constituida en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. De esta manera nosotros entendemos que un apóstol vivo, actual, es menester, es necesario, es indispensable para que la iglesia de Jesucristo esté fundada y se siga edificando. De lo contrario, esta institución no pertenece o no tiene origen divino si carece de lo primero, porque estoy citando Primera de Corintios 12:28, donde el Señor a través del apóstol Pablo da yo le llamaría dar a conocer un misterio, porque lo que puso Dios primeramente en la iglesia son apóstoles, no es otra cosa. La iglesia inicia con el ministerio apostólico porque es la base, porque es el principio. Si fuese al revés, si fuera primero la iglesia y después el apóstol, entonces sería otra razón para pensar que esta institución o iglesia no es propiedad de Dios. El texto que yo lo estoy citando está en Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 28, muy conocido por todos los que somos miembros de la iglesia, y dice de la siguiente manera: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Ese primeramente implica la importancia que tienen estos hombres, porque si no fueran importantes, entonces no dijera primeramente apóstoles. Si buscamos otra traducción, otra versión de la Biblia, vamos a encontrar, se lo voy a citar en una nueva traducción internacional, creo que es, o viviente, ya voy a ratificar, pero en esta otra versión dice de esta manera, siempre Primera de Corintios, el capítulo 12, el verso 28, fíjense bien cómo dice en esta otra versión, dice: a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. Fíjense bien cómo dice esta traducción. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. Nueva versión internacional. No, es nueva traducción viviente. Tengo una Biblia de Jerusalén, para que veamos cómo dice en la Biblia de Jerusalén, Primera de Corintios 12, 28. Biblia de Jerusalén, vamos a ver, dice: y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles. Ya ven que buscando otras traducciones, buscando otras versiones de la Biblia, vamos a encontrar que
siempre, siempre el texto se mantiene intacto y dice primeramente, bueno, en esta dice, sí, también lo mismo dice, primeramente como apóstoles. A ver, la iglesia que le pertenece a Dios, la iglesia que es propiedad de Dios. Él pone, fíjense bien, Dios es el que pone, no es el hombre. Ahí veamos otro detalle muy importante. Lo que pone Dios no lo puede poner el hombre, porque lo que pone Dios en su iglesia es apóstoles. La palabra, como sabemos, la palabra apóstol es enviado, pero este enviado no es un enviado cualquiera. Este enviado tiene facultades. Este enviado tiene potestad. Este enviado tiene una honra, tiene un lugar especial. O sea, si nos basamos al hecho de que la palabra apóstol significa enviado, entonces sería alguien que ha sido mandado a un encargo, a un mensaje, pero este apóstol, fíjense bien, no es cualquiera. Este apóstol, este enviado, tiene facultades. Este apóstol no es alguien como decir, oye, hazme un favor, haz esto. Es alguien que primeramente ha sido encontrado capacitado, ha sido encontrado, les voy a leer un texto, no sé si es Gálatas, vamos a ver Gálatas, vamos a ver si es Gálatas, vamos a ver, no es Gálatas, permítanme. Oye Daniel, si ya llegaste, sube. Yo solamente estoy haciendo tiempo aquí. Vamos a ver. No me acuerdo qué texto es. Primera de Timoteo, no me acuerdo. Vamos a ver. Ah, sí. Es primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. El versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es algo que no lo puede constituir el hombre, sino que es Dios. Y este que es enviado como apóstol es alguien que ha sido capacitado, facultado y encontrado capaz. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi plática. Ya llegó el invitado, que es Daniel. Daniel, muy buenas noches, Dios te bendiga, bienvenido, adelante. Hola, buenas noches, Edwin, ¿cómo estamos? Aquí ya entrando para ver si podemos dialogar un poco. Bendiciones, Dios te bendiga. Adelante, bienvenido. Ok, no sé si me escuchaste. Sí, por supuesto, Daniel, claro que sí. Ok, pensé que no me escuchaba. Bueno, aquí estamos, ya 7:36, creo que ya está un poquito avanzada la hora, pero podemos conversar un poco de un tema que quedó pendiente y no sé cómo lo podemos abordar, dónde nos quedamos la vez pasada. Bueno, yo tenía planeado, ¿verdad? Comenzar un poco más antes, pero
se me presentó una diligencia, tuve que ir a una compra sorpresa, tuve que ir y acabo de regresar. Ya es un poquito tarde, casi las 8 de la noche. Para no alargarnos, eh, yo propongo continuar la plática donde la dejamos, hacer brevemente una retroalimentación de la plática del domingo pasado, que fue respecto a la restauración. Eh, no es que nos hayamos salido del tema, yo así lo considero, porque estábamos ventilando lo que nosotros entendemos por iglesia. Yo planteé lo mío, yo planteé y defendí la restauración, mientras que usted dio su punto acerca de la continuidad. Pero llegamos a un punto donde tenemos que ver cómo es o cómo está constituida la iglesia de Cristo, la primitiva. Por ahí fue donde nos metimos al fundamento. Yo le estaba pues platicando aquí a los hermanos un poquito de lo que nosotros vamos a conmemorar el próximo 6 de abril, que es el centenario de la restauración. Pero entonces, Daniel, yo propongo, repito, para no alargarnos mucho, dar nuestros puntos más claros de lo que entendemos como fundamento, pero como a manera de introducción, conocer un poco de su iglesia, Daniel. Por ejemplo, el nombre de su iglesia, cómo principia, si usted gusta, si usted gusta, puede decir la ubicación del templo donde queda, por decir algo, queda en San Miguel, sobre la avenida Roosevelt, por decir algo, para que nos hagamos una idea y entramos a lo que entendemos nosotros por fundamento. Porque si usted se acuerda, Daniel, usted me preguntó cuántas veces se pone el fundamento. Yo le contesté que una sola vez. Entonces, esa es mi propuesta. Hacer brevemente una retroalimentación de lo que se habló el domingo pasado, ¿verdad? Ya lo dije, de la restauración, mi postura, la restauración, su postura, la continuidad, y llegamos al punto del fundamento. Entonces, ahora me gustaría, si usted gusta, sí también, que nos platique un poquito acerca de su iglesia. Porque yo creo que usted dice, yo tengo amigos de la Luz del Mundo en San Miguel, han platicado, han dado sus puntos allá. Entonces me gustaría que también el público de este lado conozca un poquito de su iglesia, y luego entramos ya a los puntos de lo que entendemos por fundamento. Si le parece, adelante. Bueno, me parece excelente, perfecto. Quizás para poder retroalimentar un poco pues de lo que yo dije con respecto a donde me congrego, creo que para nadie es de extrañarse que a lo largo del tiempo pues todos los cristianos trinitarios, que los consideramos trinitarios, asumimos que la iglesia es denominacional. Por lo tanto, pues a la iglesia que yo pertenezco es una iglesia que se establece como, en principio se establece como iglesia pentecostés, el Buen Samaritano, fundada en la ciudad de Santa Ana, y pues de ahí hay una prolongación de la iglesia con respecto a la denominación a lo largo de todo el territorio casi nacional. No digo nacional porque todavía faltan algunos departamentos todavía donde pues no hay una iglesia de nuestra denominación que ya esté funcionando o esté predicando el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que partiendo de eso, pues nosotros conocemos que la palabra de Dios, decimos y enseñamos que la palabra de Dios es la base fundamental
para el cristianismo y esto se sostiene durante muchos siglos. Sin embargo, pues creo que a raíz de toda la controversia que se ha dado en todo el mundo, con respecto a quién es la iglesia verdadera de Jesucristo, pues todos sabemos que hay iglesias que dicen, pues, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos la iglesia verdadera, en fin, todas las iglesias dicen lo mismo. Pero lo que me gusta prácticamente con entrar aquí a tu live, Edwin, quizás nosotros no discutimos ni llevamos más allá las conversaciones a una forma de nivel ya más bajo, como atacar a la persona, sino prácticamente atacar lo que es las enseñanzas. Ese es el quehacer teológico de todo apologista, ya sea cristiano, evangélico o católico. Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen bastantes apologistas que tal vez no lo llamen con el término apologista, porque tal vez no creen que ese sea un término que se le puede dar a alguien que defiende su fe, pero ya eso ya sería cuestión de ustedes, ¿verdad? Pero con respecto a eso, pues nuestra denominación nace viniendo de origen ¿cómo se llama?, de la iglesia, de una subdivisión de la iglesia, porque en primer lugar, donde el líder que tenía o que fundó principalmente pues la denominación en El Salvador, partió de un problema que internamente tuvieron donde la iglesia donde ellos estaban, y prácticamente ha sido ¿cómo se llama?, el problema durante todos los años o todos estos siglos, de que las iglesias se han dividido por muchas razones, independientemente de la razón que sea. La mayoría de las ¿cómo se llama?, de las divisiones han surgido siempre tratándose de la palabra de Dios o de la Biblia, como es la regla de fe. Algunos creen una cosa, otros creen otra, algunos teológicamente hablando, algunos dicen esta doctrina no es bíblica, esta doctrina sí es bíblica. Entonces nuestro quehacer teológico es no solamente agarrar un texto y meter lo que yo creo que dice el texto. Entonces lo que nosotros hacemos prácticamente pues es hacer una exégesis, que lo he dicho siempre. Una exégesis no solamente es sacar lo que el texto dice, sino dar una interpretación correcta del texto para no incurrir a meterle al texto mis presuposiciones, que yo digo esto quiere decir y esto quiere decir, aunque el texto no lo diga. Pero quizás, Edwin, en manera de introducción, pues la denominación donde yo pertenezco, pues en El Salvador no tiene más de... Ahorita acabamos de celebrar, el año pasado celebramos 50 años, son 50 años de que nosotros, pues, como el buen samaritano, en El Salvador estamos establecidos. Y bueno, nosotros creemos que la iglesia de Jesucristo, a raíz de todos los tiempos, a raíz de todos los siglos, siempre se guardó y se apartó un remanente. Dios siempre se preserva un remanente para Él. Y de ese remanente yo no quiero dar números, como para decir así, son igual que los testigos de Jehová, ¿verdad?, que hablan de 144,000 sellados, pero no. Creo que todos tenemos derecho a expresar lo que creemos. La fe prácticamente pues es algo que Dios nos ha dado, y si nosotros creemos, o por lo menos nosotros creemos, que la palabra de Dios, o sea la Biblia, es la máxima autoridad, eso es lo que nosotros creemos. Lo que los demás creen está bien, no hay ningún problema. Yo pues respeto lo que todos puedan decir con respecto de la Biblia, pero lo que sí me llama la atención muchas veces es que muchas veces acudimos a la lectura o a la escritura, a la Biblia, con lo que tenemos hoy en nuestras manos. Acudimos a ella para apelar y defender algunas doctrinas que nosotros consideramos de suma importancia para el cristianismo. Entonces, creo que eso sería una breve introducción. Edwin, y adelante. Excelente, Daniel, Dios le pague, Dios le pague. Yo creo que quedó bastante claro el origen de su iglesia a la cual usted pertenece. Cuando hablamos de Santa Ana, porque hay muchos hermanos aquí que son de México,
otros que son de Estados Unidos. Santa Ana sería el departamento que queda al occidente del país, de El Salvador. Yo estoy en el centro, que sería la capital, el centro, la zona metropolitana, y Daniel se encuentra en la parte oriente. San Miguel es otro departamento. Yo creo que sería más grande que San Salvador, San Miguel, y pues también es otra ciudad muy importante de El Salvador. Exactamente no nos ubica Daniel en qué parte de San Miguel, pero pues él se encuentra en la parte de Oriente. Ah, correcto, Eh, sí, eso me faltó mencionar. Sí, bueno, yo prácticamente San Miguel tiene hoy, como lo han dividido, pues prácticamente nosotros estamos en San Miguel Centro, eh, y la colonia donde está ubicado el templo que nosotros vamos se llama la colonia Milagro de la Paz, que por cierto es la más grande de las colonias a nivel de Oriente. Entonces ahí está ubicado nuestro templo del Buen Samaritano. ok, Dios le pague. Entonces, para que se ubiquen los hermanos, algunos, como repito, algunos están en México, Estados Unidos, para que se ubiquen, Santa Ana, Occidente, San Salvador, me encuentro yo, es el centro, y Daniel se encuentra en la parte de Oriente. Nos está diciendo en una de las colonias, o quizás la colonia más grande y más importante de lo que respecta a San Miguel. Ok, entonces ya tenemos un contexto acerca de la iglesia de Daniel. Yo ya hice brevemente la introducción porque de hecho estaba platicando acerca de la festividad de nosotros para el 6 de abril. Ya tengo algunos cuantos hermanos aquí conectados. Dios les pague por estar aquí. Bienvenidos. Sigan dando el tap a la pantalla y sigan compartiendo el live. Y bueno, Dios les pague por estar en esta noche con nosotros. Quizás va a ser breve la plática, pero será muy concisa, muy directa a lo que nosotros vamos a hablar en esta noche, que será el fundamento. Daniel, no sé si usted gusta que trabajemos con el formato de tiempos. Yo ahorita tengo aquí listo el cronómetro no sé si usted gusta que con 10 minutos de exposición iniciemos. Lo hace usted, donde usted va a plantear lo que para usted entiende como fundamento, o va usted a decir el fundamento de su iglesia. Le voy a dar los 10 minutos si es que está de acuerdo, para luego yo tomar 10 minutos también, y luego entramos a las refutaciones con 5 minutos. Pero voy a aclarar este punto. Si usted gusta ocupar los 10 minutos, excelente, como tiempo máximo. Si usted dice, no, pues yo en 2 minutos lo explico todo, pues son 2 minutos. Pero el tiempo máximo sería 10 minutos. En estos 10 minutos usted va a exponer lo que usted entiende, lo del fundamento, o como usted lo quiera plantear. Yo en mis 10 minutos igual voy a explicar, o voy a tratar de exponer lo que yo entiendo como fundamento. Recordemos que esto es relacionado a la plática que hicimos el domingo pasado acerca de la restauración. Yo le dije al final de la plática, no nos hemos salido del tema. ¿Por qué? Porque tenemos que ver entonces esta iglesia restaurada, en el caso mío, cuál es el fundamento. Y si es en su caso, vamos a ver cuál es el fundamento de esta iglesia, que según usted está con una continuidad que no se ha interrumpido durante todo este tiempo. Si me doy a entender, solamente necesito ahorita que usted me confirme o quiera añadir algo respecto a los tiempos. Adelante, Daniel. No, está bien, me parece bien, 10 minutos de exposición para cada uno. Así pues, cada quien, ¿cómo se llama? Expone lo que cree, y pues los 5 minutos de refutación, pues me parecen bien. Ok, en la forma en la cual yo llevo a cabo los debates es que en estos primeros 10 minutos usted no se va a referir ni a mi persona
ni a la institución a la que yo pertenezco. Por decir algo, si me toca a mí, el buen pastor está equivocado en esto y esto, y no puedo yo hacer eso en los 10 minutos, porque es mi exposición de lo que yo creo. Entonces yo no voy a referirme ni a su persona, ni a la institución a la que usted pertenece, en los 10 minutos. En los próximos 5 minutos, que serían ya las refutaciones, ahí sí. Por ejemplo, Daniel puede decir, bueno, Edwin está equivocado y la iglesia, la luz del mundo, comete un error en esto, esto y esto y esto. Porque ya sería la refutación. Vamos a refutar el argumento del contrario. Para que quede claro que en estos 10 minutos Daniel se va a enfocar estrictamente a hablarnos del fundamento, como él lo entiende, y en qué fundamento está su iglesia. Repito, es un ejemplo. Él sabrá cómo va a distribuir sus 10 minutos y su exposición. Otra regla que yo aplico en mis debates es que si se va a citar un texto, hay que leerlo. En Efesios 2:20 dice, edificados en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal. No. Hay que leerlo completo para que en la plática, en el diálogo, quede todo claro. En Mateo dice, y yo comience a parafrasear el versículo, no. Se tiene que leer el texto. Vamos a leer en Tesalonicenses 2:11 y se va a leer para que en su momento también la refutación tenga, ¿cómo le digo yo?, más sustento. Tú dijiste, Daniel, en tal parte esto, para que tengamos ese orden. Otra vez le pregunto a mi invitado si está de acuerdo o quiera añadir algo, porque también está en la libertad de él añadir algo al debate. Adelante, Daniel. Bueno, creo que están claros los puntos. No podemos hacer a joven de ninguno de nosotros, ni tú lo puedes hacer, ni yo lo puedo hacer, lo que significa pues que yo no puedo atacar a tu persona y tú tampoco puedes atacar la mía. Yo te dije al principio y te dije, me gustan estos diálogos porque pues no tratamos la manera de ofendernos, quizás no tenemos la misma visión, no tenemos la misma postura, pero tenemos ya definida nuestra doctrina y no pretendo tampoco venir a tu live y digamos insultarte o insultar a tu institución. Prácticamente no lo hago nunca y estamos bien, estamos claros con respecto a ¿cómo se llama? Al orden que vamos a tener. Ok, voy a aclarar ese punto. No es un ataque personal, no es falacia ad hominem. No, me estoy refiriendo en el caso de la refutación. En el caso de la refutación, Daniel, sí se tiene que referir a la luz del mundo y a mi persona, porque vamos a refutar los puntos de cada uno. Esto no quiere decir que me voy a ir al ataque personal, no. Estoy aclarando. Usted da su punto, lo escucho. Luego yo tengo que refutar el punto que usted planteó. No es un ataque personal, ni tampoco va a ser una falta de respeto. Por decir, la iglesia del buen pastor tiene esto otro, que yo considero que no es correcto. Usted va a decir, bueno, yo creo que la luz del mundo falla en esto, pero no es un ataque personal, Daniel. Quiero aclarar ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos que refutar los argumentos. ¿Sí me doy a entender, Daniel, con ese punto? Sí, sé que en los primeros 10 minutos pues no nos vamos a referir a ninguno de los dos, a nadie en específico, simplemente vamos a dar nuestra exposición a la refutación, que entiendo que tiene que ser así, porque si no, entonces no vamos a tener claro de lo que estamos hablando. ¿Me parece bien? Ok,
Entonces voy a poner el cronómetro a 0. Voy a contar los primeros 10 minutos para usted, Daniel. Si usted ya está listo, si tiene ya la Biblia a la mano, me avisa para yo comenzar a correr el tiempo. Ok, perfecto. Puedes iniciarlo ya. Ok, adelante. Bueno, vamos esta noche pues, voy a poner esta noche pues el argumento protestante como lo que somos, definir prácticamente lo que nosotros pensamos y creemos con respecto a, ¿cómo se llama? El tema de permíteme. Ok. Perdón, sí. Bueno, el tema es enfático, pues ya tú lo mencionaste. Voy a empezar otra vez. Le voy a regresar el tiempo a 0. Me avisa Ok, cuando ya esté perfecto. listo, ya. Ok, ¿Ya? sí, perfecto. Ok, adelante. Comienzo ya. Ok. Bueno, prácticamente pues los argumentos protestantes o los argumentos que nosotros manejamos con respecto a esto, al tema de la restauración de la iglesia, nosotros creemos que bajo ningún motivo o bajo ninguna enseñanza apostólica, nosotros creemos que la iglesia haya cesado en el año o en el siglo, al término del primer siglo, con la muerte del apóstol Juan. Eh, como punto número uno, pues nosotros sabemos que el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eh, pues, el argumento que se tiene hasta ahorita es que la iglesia a finales del siglo primero, de la muerte de los apóstoles, la iglesia cesó. Eso es lo que nosotros hemos entendido, hemos visto con respecto a lo que se cree hasta el día de hoy, pero nosotros afirmamos contundentemente de que la iglesia en la propia palabra tiene su base bíblica. Lo acabo de mencionar, Mateo 16, 18, perdón, Mateo 28, 20, el Señor da una promesa para su iglesia y esa promesa es que dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Daniel, le detuve el cronómetro en 1 minuto 41 para recordarle que tiene que leer los textos para no parafrasearlos, sino que para que su argumento tenga mayor peso y validez. Le recuerdo que si va a citar textos, tiene que leerlos. Adelante. La voy a comenzar a correr a partir de ahora. Ok, perfecto. Bueno, leí Mateo capítulo 16, versículo 18, lo vamos a leer entonces prácticamente todo el versículo y esa es una de las reglas, pues lo voy a cumplir. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También en Mateo capítulo 28, para afirmar nuestra postura de que la iglesia no cesó en ningún momento, sino que continuó, el Señor dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si la iglesia se perdió en el tiempo, si la iglesia dejó, de existir por algunos siglos, entonces para nosotros creemos de que Jesús o se equivocó o no enseñó lo que debería de enseñar con respecto a esto, pero
nosotros sí entendemos que este texto es clave y es muy importante para poder comprender que la iglesia jamás dejó de existir. Entonces, tenemos que comprender que, si bien es cierto, la iglesia pasó por muchas dificultades en lo que respecta al primer siglo. Nosotros ya conocemos lo que la iglesia primitiva sufrió. Prácticamente sabemos de que fueron perseguidos, fueron muertos, fueron expuestos, fueron, se llevaron a muchas personas a la hoguera, como ejemplo Policarpo de Esmirna, que fue uno de los discípulos de los apóstoles. Según el contexto histórico, podemos ver de que él fue pues prácticamente martirizado y fue puesto en una hoguera, y lastimosamente pues según la historia él no murió, sino que siguió prácticamente enseñando lo que había aprendido de los apóstoles. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la iglesia no puede desaparecer, no puede dejar de existir? En primer lugar, porque Jesús fue el que dio esas palabras a los apóstoles y les dijo que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no significa que solamente con los apóstoles, no significa que solamente a ellos Jesús les dijo directamente que con ellos iba a estar. Porque si nosotros observamos el versículo que leímos, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. La pregunta es, ¿a quién les iban a enseñar? Según este mandato de Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está dando una orden, Jesús está dando las directrices de cómo va a funcionar o qué es lo que ellos iban a hacer después de que Jesús ascendiera al cielo. Recordemos que se le conoce como la gran comisión de Mateo 28:19. Entonces, ¿a quiénes le van a enseñar los apóstoles? Ellos le tenían que enseñar a aquellos que iban a creer en Jesucristo, aquellos que iban a aceptar, iban a aceptar verdaderamente la palabra de Dios, que iba a ser expuesta por medio de los apóstoles, iba a ser enseñada por medio de ellos, porque ellos recibieron la revelación del Señor. Ellos fueron inspirados por medio del Espíritu Santo y ellos prácticamente lo que hicieron, lo enseñaron conforme a lo que aprendieron con respecto de la gran comisión. Entonces, ¿a quiénes les van a enseñar? A todos aquellos que iban a ser discípulos de Jesús. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días. Solamente que aquí todos los días, no diga que es todos los días, o solamente hasta unos días, o solamente hasta parte de los tiempos, o solamente hasta parte de los tiempos que los apóstoles iban a vivir. Entonces, este versículo o lo han interpretado mal, o se ha enseñado mal, o verdaderamente no está, no está traducido verdaderamente o correctamente como nosotros lo tendríamos que creer o leer. Entonces, si Jesús dice que Él va a estar con la iglesia, va a estar con los discípulos y con aquellos que iban a creer en Él, entonces la Biblia muestra que los apóstoles dejaron el liderazgo, por ejemplo, Pablo instruye a Tito, a Timoteo, prácticamente él enseña verdaderamente parte de lo que es el Evangelio. Recordemos que todos, o mejor dicho, para comprender este tema, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, todos sabemos que en el tiempo de los apóstoles no estaba escrita a toda la Biblia en su totalidad. Solamente estaban lo que eran el Antiguo Testamento, como se conoce, y pues prácticamente Pablo es ahí donde le dice a Timoteo que se esfuerce, que sea valiente, que no tema. Y pues de ahí para allá sabemos de que los apóstoles hicieron muchos, Pablo, mejor dicho, fue el que más caminó de aquí para allá predicando el Evangelio, llegó a ciudades que él jamás se imaginó, porque el Espíritu Santo lo guiaba, le decía dónde tenía que ir. Entonces,
La iglesia visible del primer siglo, la iglesia que Jesús instituyó en Mateo capítulo 16, versículo 16, nosotros creemos que esa iglesia ha perseverado durante todos los tiempos. Ahora, que la iglesia ha tenido algunos conflictos, por ejemplo, conflictos teológicos, conflictos de carácter, ¿cómo se llama? De carácter a nivel de iglesia. Por ejemplo, hay algunas, en el primer siglo, por ejemplo, se llevó a cabo el primer concilio que nosotros conocemos en Hechos capítulo 15, donde se nos habla y donde se nos enseña de que habían judíos que estaban queriendo entorpecer el evangelio de Jesucristo. Entonces el concilio se reúne, los apóstoles se reúnen, y prácticamente desde ahí empieza algo que nosotros llamamos un concilio donde se lleva a cabo prácticamente lo que el Señor ya había instituido y lo que los apóstoles hicieron en ese momento, de decir qué era para los gentiles y qué no era para los gentiles. Así que nosotros creemos que la iglesia jamás desapareció, jamás pudo verse, ¿cómo se llama? O que Jesús hubiera dejado la iglesia al azar, que lo hubiera dejado prácticamente a sus expensas. Entonces, sí creemos verdaderamente que el fundamento son los apóstoles. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y la pregunta aquí es, ¿qué es un fundamento? Un fundamento, pues, se pone una sola vez, define toda la estructura, no se vuelve a colocar sin destruir el edificio. Tiempo. Ok. Tiempo. Ok. Finalizó el tiempo de Daniel, ¿verdad? Exactamente 10 minutos. Si algún hermano puede, pues igual puede ir viendo y chequeando para que vean que yo le estoy dando el tiempo exacto a Daniel, ni más ni menos. Ok, Daniel termina con sus primeros 10 minutos de exposición. Continúo yo con los 10 minutos míos. Pongo ya el cronómetro a 0 y pueden también chequearlo aquí en el reloj del teléfono o de la pantalla. Pueden calcular ahorita 10 minutos en adelante. Ahorita comienzo con los míos a partir de ahora. Ok. Vamos a platicar así rápidamente acerca del fundamento. Se entiende que fundamento es la parte que no se mira de una construcción, pero que es la parte más importante de dicha construcción. Por lo general, y así es, el fundamento va bajo tierra, porque precisamente es lo que va a sostener la edificación que se va a levantar, llámese casa, llámese edificio, llámese puente, cualquier construcción tiene un fundamento. Pues según las Sagradas Escrituras, el testimonio que tenemos de ellas es que Dios a esta iglesia que le pertenece a Él, le dio un fundamento. También fíjense bien, la iglesia tiene de parte de Dios un fundamento, de tal manera que cuando el apóstol Pablo menciona que la iglesia es un edificio, pues el edificio, como repito, también tiene un fundamento, y eso queda muy claro. Toda construcción, toda edificación tiene un fundamento, pues este fundamento fue puesto por el mismo Dios. Y voy a tomar una parte de las Sagradas Escrituras, que es, si no me equivoco, en el libro o carta a los Efesios, el capítulo 2 y el verso 20. Dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento, habla de un fundamento, de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De tal manera que queda claro que este fundamento tiene apóstoles y profetas, que viene a ser lo mismo, porque el apóstol es el enviado y el profeta es el que habla en nombre de Dios. Pero sobre ese fundamento hay una principal piedra, el cual es Jesucristo mismo. Con esto quiero demostrar que el fundamento, fíjense bien, el fundamento de la iglesia de Dios es el apostolado. Si hablamos de una continuidad, no es el tema para mí, pero si hablamos de una continuidad, quiere decir que esa edificación o construcción o edificio que inicia con su fundamento tendría que permanecer de la misma manera, no igual, no parecida, sino de la misma manera. Porque hablar de continuidad es algo que continúa, que sigue, que se mantiene. Pero repito, no es para mí el tema. En lo que yo me quiero enfocar es que la iglesia de Dios tiene un fundamento puesta por Él. Fíjense bien, puesta por Él, por Dios. Porque esta edificación, esta construcción, esta iglesia, conforme a las Sagradas Escrituras, pertenece a Dios, la cual compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, al entender que esta construcción tiene un fundamento, ese fundamento, ya lo leí, es el fundamento de los apóstoles. Esos apóstoles son parte del fundamento, pero hay una principal piedra, y eso es lo que a nosotros, como iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, nos queda claro que la principal piedra es Jesucristo. Fíjense bien, otra vez, la principal piedra de ese fundamento es Jesucristo, pero Él está ligado a los apóstoles y los apóstoles están ligados a Él, lo cual Él llamó perfecta unidad. Y lo voy a tener que leer para sustentar mi argumento. Esto se encuentra en el libro de Juan. Vamos a ver, van a tener paciencia. Juan, capítulo 17. Vámonos aquí, capítulo 17. El versículo 21. Fíjense bien. Juan, capítulo 17, versículo 21, para demostrar que este fundamento, que es de los apóstoles y que tiene una principal piedra que es Cristo, este fundamento está unido entre sí. Lo que quiere decir que Cristo está unido a sus apóstoles y los apóstoles están unidos a Cristo. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo voy a volver a leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, con esto estoy demostrando que este fundamento en el cual se sostiene toda la edificación está perfectamente unido entre sí. No se puede deslindar a Cristo de los apóstoles, ni los apóstoles deslindarse de Cristo, porque son un mismo fundamento. Pero recalco, a nosotros como la luz del mundo nos queda claro que el principal de este fundamento es mi Señor Jesucristo. Él es el primero. Él es el que hace partícipes a aquellos parte del fundamento, a sus apóstoles. Y habla Cristo en su oración que también sean uno como nosotros somos uno. Entonces no se puede deslindar el fundamento en decir, bueno, pero está Cristo y solo Cristo y solo Cristo. Ni tampoco nosotros enseñamos que solo el apóstol, porque eso no es así. El apóstol está unido a Cristo y Cristo está unido a su apóstol, porque son un solo fundamento donde se sostiene toda la edificación. Por eso, haciendo un paréntesis, si hablamos de una continuidad, tendríamos que aclarar por qué, si hay una continuidad, no hay ahora un apostolado. Porque estoy demostrando que primero hay un fundamento y ese fundamento es de los apóstoles. Y Cristo es la principal piedra de ese fundamento. Y dos, que ese fundamento está perfectamente unido entre sí, que no se puede deslindar a Cristo de ellos ni ellos de Cristo. Porque incluso Él pide en su oración que sean uno como tú y yo somos uno. Así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. La gloria que me diste, les he dado. La palabra que me diste, yo se las he dado y el mundo los aborreció. Por donde nosotros le queramos ver, el fundamento está perfectamente unido entre sí y no se puede deslindar. De tal manera que la Escritura nos dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yo con esto termino, con 9 minutos 55, prácticamente los 10 minutos he cumplido. Adelante, aquí detengo mi exposición. Aquí termino con mis 10 minutos de exposición y entonces vamos a entrar a los 5 minutos donde Daniel me va a refutar lo que acabo yo de decir y luego yo regreso con mis 5 para refutar lo que él dijo en su exposición. Ojalá me esté dando a entender y les pido a mis hermanos que están aquí abajo que no se cansen de dar tap a la pantalla, sigan compartiendo el like y si gustan pueden hacer sus comentarios siempre y cuando sea con respeto. Les ruego a los que están aquí conectados, doy la bienvenida al hermano Heriberto, hermano Vicente, hermano Mando, bienvenido, hermana Yesenia, hermano Fer, aquí están, entre otros más que están aquí, que no los alcanzo a ver. Sean todos bienvenidos y sigan dándole tap a la pantalla. Si Daniel ya está preparado para su refutación, sus 5 minutos, me avisa por favor Daniel si ya está listo. Perfecto, estamos listos. Solo aclarar algo. Hola, sí, Edwin, ¿me escuchas? Adelante. Solo aclarar algo. Prácticamente, pues los 5 minutos de refutación, yo puedo, ¿cómo se llama? No puedo refutar todo lo que dijiste. Puedo usar tal vez solo una parte en cuanto a la refutación. No necesariamente se requiere refutar todo en estos 5 minutos, ¿verdad? O no sé si en realidad tiene que ser físicamente todo. Me refiero a esto porque... No, estos 5 minutos tiene que refutarme
Si se pudiera todo, pero si se quiere Ok. enfocar en una sola parte lo puede hacer. Ahora, si quiere que le aumentemos 2 minutos, le voy a dar 7 minutos para que No, tenga está 2 minutos bien. de gracia. Le voy a dar 7 minutos para que me refute y usted puede hacer uso de su tiempo como usted quiera. Si se quiere refutarme todo o enfocarse en una partecita, porque yo, por ejemplo, yo me voy a enfocar en una partecita. Así, ahí su tiempo es suyo, yo le voy a arreglar 7 minutos y pues usted sabe cómo lo va a distribuir, no hay problema. Ok, perfecto. No, simplemente pues, no sé si tomas el tiempo. El hermano Mando le está dando un consejo, dice que refute lo esencial de su argumento, hermano Edwin, lo más importante, lo que a usted más le interesa. Ese es el consejo del hermano Mando. Dios le pague, hermano Mando. Y yo tengo aquí, claro, yo tengo el cronómetro, yo le voy a dar 7 minutos. Va a tener 7 minutos para refutarme. Repito, si usted va a aplicar un texto, léalo. Si yo veo, si yo veo la necesidad, le voy a prolongar el tiempo, no hay ningún problema. Así que adelante, Daniel, solamente avíseme si ya está listo. Excelente, estamos listos. ¿Ya? ¿Comienzo Sí, ya? ya. Perfecto. Ok, comienzan sus 7 minutos ahora. Ok, me parece bien los 7 minutos, aunque creo que no me voy a tomar todo ese tiempo. Creo que de todo lo que dijiste, prácticamente utilizaste Efesios 2:20. Considero de que el fundamento de los apóstoles, pues, es una base fundamental para la fe cristiana. Creemos que prácticamente ahí se centra todo lo que es la doctrina de la Iglesia de Cristo. Creo que en esa parte no tenemos ningún problema porque yo estoy de acuerdo contigo cuando dices de que cuando tocas ese versículo y lo apoyas en lo que tú crees. Prácticamente pues creo que lo único que no me quedó muy claro al final de tu exposición, no porque no me acuerde de todo lo que dijiste y quizás en parte tal vez no me acuerdo en todo, pero quizás lo más importante que rescato de ahí, de tu ponencia, prácticamente es que tú terminas diciendo que verdaderamente pues no se puede tener quizás, en lo que yo entendí, eh, lo que es desligado en este tiempo quizás, para ponerlo de una forma más concisa, que nosotros prácticamente, si tenemos la enseñanza de los apóstoles, si nosotros tenemos la palabra del Señor, la Biblia, a la que nosotros acudimos para defender cualquier doctrina, para defender todo lo que nosotros sabemos, conocemos, quizás no lo conocemos todo, porque mentiríamos si nosotros dijéramos que conocemos todo lo que es respecto a la Biblia, pero no es así. Entonces, lo que me llama la atención es que tú dices de que no se puede, o no sé, me corriges en esa parte si no escuché, o si escuché mal, es de que se necesita prácticamente una comunión entre el Señor y alguien que nos lleve las buenas nuevas de salvación. No sé si te entendí mal, por eso digo, rectifico esa parte, porque de ahí todo lo demás que dijiste, prácticamente pues fue enfocado a los versículos que leíste. Muy bien, me parece excelente. Ante eso pues no tenemos ninguna objeción, nosotros sí aceptamos esa parte, que Efesios 2:20 pues es el fundamento que los apóstoles pusieron, y sobre ese fundamento ya nadie puede poner nada más ni añadir nada más, solamente que sabemos que lo que Pablo enseña en Primera de Corintios, que eso sí lo voy a leer, Primera de Corintios capítulo 3, permítame, dice el apóstol Pablo con respecto con respecto de lo que estamos hablando. Algunos han creído hasta esta parte, que Primera de Corintios capítulo 3, que se habla de lo que verdaderamente la contienda había dentro de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo y todo esto. Pablo en ese capítulo prácticamente
está enseñando y dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si este fundamento ya fue puesto, que son los apóstoles que pusieron el fundamento, Pablo aclara y dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, necesitamos comprender verdaderamente que este versículo, Pablo lo que está enseñando es que él dice, como perito arquitecto puse el fundamento, pero sobre quién se edifica ese fundamento, todos sabemos que es sobre la roca que es Cristo. Entonces, cuando dice, mira, cada uno mire cómo sobreedifica, entonces pudiéramos retomar esto, lo que nosotros conocemos hoy como las enseñanzas que nosotros damos con respecto a esto, o los pastores en sí enseñan en las diferentes iglesias, en las diferentes denominaciones. Eso es algo como sobreedificar. Ese es nuestro punto de vista de este texto. El fundamento fue puesto, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, aquí pues prácticamente pues necesitamos nosotros comprender que el fundamento fue una sola vez y para siempre, fue dado por medio de los apóstoles para que la iglesia del Señor pues siguiera adelante. Así que eso sería nomás, Edwin. Ok, ok, 5 minutos con 3 segundos. Dios les pague a los que están comentando y Dios les pague a Mano Mando, Mano Ar, bienvenido. Dios les pague a los que están dando su tap tap y a los que se están uniendo al en vivo. Es un debate con mi amigo Daniel acerca del fundamento y un poquito de la continuación de la plática de la iglesia primitiva y su restauración o no. Bueno, Daniel ocupó 5 minutos 3 segundos de refutación. Yo voy a tratar de refutar lo que él dijo en su tiempo, en su exposición, y voy a dar inicio con mis tiempo máximo 7, puede ser menos, y luego pasamos a otra contrarrefutación de otros 5 minutos. Voy a iniciar en este momento ahora. Bueno, lo que dijo Daniel en sus 10 minutos prácticamente no fue nada acerca de el fundamento, porque nosotros habíamos acordado hablar del fundamento de nuestras iglesias. Y Daniel lo que hizo con sus 10 minutos fue hablar de la continuidad de la iglesia. Entonces, bueno, yo voy a refutar pues lo poco que él habló del fundamento acerca de esta continuidad. Repito, si hablamos de una continuidad, tendríamos que hablar que el fundamento tiene que ser pues también el mismo, no parecido, no igual, tiene que ser el mismo fundamento. Como repito, en los 10 minutos de Daniel no se enfocó en el fundamento, sino que apenas dedicó 2 minutos, menos de 2 minutos a querer hablar del fundamento. Entonces yo sí dediqué mi tiempo a hablar del fundamento. ¿Por qué? Porque lo más importante, óigase bien lo que voy a decir, lo más importante es el fundamento. A mí no me sirve que la casa sea bonita, no me sirve que la casa tenga acabados finos, no me interesa, no me importa si tiene buen techo, buena instalación eléctrica, repito, buenos acabados, buenos muebles. A mí no me interesa eso de una edificación. A mí lo que me interesa de una edificación es que su fundamento esté firme, porque es lo importante. Lo que no se ve es lo más importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de este fundamento, es porque para nosotros lo más importante es el fundamento. La continuidad, repito, si quiere hablar de la continuidad, pues es su tiempo, pero repito, tendría que probarme
Daniel, que esa iglesia que continuó después de la muerte del apóstol Juan, allá por el año 100, 102, ese fundamento se mantuvo. Porque es imposible imaginar una edificación sin fundamento. Si quiere él sostener que el fundamento se pone una sola vez, yo se lo dije la vez pasada, yo estoy de acuerdo con eso. Una vez se pone el fundamento, pero en este caso el fundamento del que se habla en la escritura es del que se puso en la iglesia primitiva, no en la iglesia presente. Para la iglesia presente tendría que ser un fundamento actual, el mismo fundamento, no otro fundamento, sino que el mismo fundamento. A ver, cuando hablamos de fundamento nos referimos a la doctrina, a la enseñanza de Cristo, al evangelio del Señor. Entonces, si nosotros, repito, hablamos de una continuidad, tendríamos que ver que el fundamento continúe, se mantenga, sea el mismo. Pero si otro pone otro fundamento, porque en esto tendríamos que ver las diferentes iglesias, denominaciones, organizaciones, en qué se fundamentan. Porque voy a decir algo, la iglesia de Roma no es iglesia cristiana, no es católica, es mariana. La iglesia de Roma es mariana. Ahí se funda su fe, su honor, su grandeza, su gloria se funda en otro, o mejor dicho, en otra. Tanto es así que yo lo puedo demostrar muy fácil. Vámonos a la basílica. Bueno, en este caso, Daniel me va a entender. Vámonos a la Ceiba, a Antiguo Cuscatlán, y vamos a encontrar que en el altar mayor está una imagen de una persona y allá relegado está una imagen de un pseudocristo. Entonces, cuando hablamos de fundamento, hablamos de en quién está la confianza. Y la confianza de la iglesia primitiva estaba en Jesucristo. Pero cuando yo digo que no se puede deslindar a Cristo de los apóstoles, es porque Dios estableció ese orden. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo pueden hablar de una continuidad, pero comienzan a desmembrar el fundamento? No, permíteme. El fundamento de los apóstoles es la enseñanza que quedó plasmada en escritura. Pero no todos los apóstoles escribieron, no todos los apóstoles mandaron cartas, o si lo hicieron, no las tenemos. Entonces, para que nos entendamos, el fundamento es uno, punto, el de los apóstoles, y como principal piedra es Cristo. Pero ¿cómo pueden hablar de una continuidad cuando desmembran, mutilan el fundamento? Y he dado textos para sostener que ese fundamento está perfectamente unido entre sí. Y sí, para tener comunión con el Padre y con el Hijo, tenemos que tener comunión con el enviado de Cristo. Ocupo solamente 6 minutos 41 segundos. Con esto finalizo yo mi refutación. Ahora vienen 5 minutos más para recontrarrefutar lo que se ha planteado. Ojalá me esté dando a entender hasta este punto, Daniel. Me va a tener que refutar lo que yo ya hablé, lo que acabo de refutar, por eso se llama contrarrefutación. Entonces después, si usted gusta, nos vamos a una pregunta cada uno o dos y
Dios le pague, hermano Mando, Dios le pague, pero ahorita, me los voy a guardar para mí, hermano Mando. Vamos a darle los 5 minutos de contrarrefutación a Daniel para que yo después lo contrarrefute otra vez. Vamos a ver si nos entendemos. Vamos a hablar del fundamento. Y voy a preguntarle a Daniel si ya está listo para darle sus 5 minutos más de contrarrefutación. Si está listo, Daniel, me avisa. Sí, estamos listos. Ok, comienzo con sus 5 minutos. Hoy van a ser 5 minutos. Comienzo a partir de ahora. Ok. Bueno, ya escuchamos pues los argumentos o la refutación, perdón, de Edwin contra lo que yo hablé. Bueno, en primer lugar pues creemos que Se le pausó a Daniel el live, se le pausó. Por cierto, hermanos, si gustan, apoyen aquí a Daniel con sus rositas. Por favor, denle ahí a la pantallita. Apoyen a Daniel para que no se vaya con las manos vacías. Mándenle ahí una su rosita a Daniel. Le cayó una llamada, dice el hermano Mando. A lo mejor es lo más seguro. ¿Cuál de los dos es el fundamento? Ok, invitados desconectados. Aquí le paramos al debate, hermanos. Aquí le paramos al debate. Se nos fue el invitado. No voy a decir ni voy a suponer nada. Solamente voy a decir se nos fue el invitado, hermanos. Se nos fue perdón, dice, es el ¿qué? ¿Es el que Mando? Es el internet. Ah, sí, correcto, Daniel. Igual yo de hecho estoy lidiando aquí afuera, estoy en el patio de la casa y estoy pues bajo una fuerte ráfaga de viento, Daniel. No hay problema, Daniel. Podemos seguir el próximo domingo, no hay ningún problema, Daniel. Sí, es lo que yo les estoy diciendo. Aquí tenemos en San Salvador fuertes vientos. No sé si el hermano Mando le gustaría subir para darme su opinión de la plática. Así voy a finalizar el live, hermanos. Sí, está muy feo. Sí, Daniel. Sí, de hecho yo aquí estoy lidiando con el internet, pero menos mal que no se me ha caído. Pero sí estoy afuera del patio y ya no aguanto el frío. No sé si quiere subir el hermano Mando. Ya le mandé la invitación, si al caso el hermano gusta subir. Hermano Fer, no sé si gusta solamente dar una aportación. No, pues no aceptó el hermano Mando, creo, no puede subir. Si alguno quiere, pues sí, hermana Angélica, está muy helado. Yo estoy aquí afuera del patio, aquí afuera en el patio, pero me estoy congelando. Excelente, lo dejamos para otro día, gracias, dice Daniel. Ok, Daniel. Ok, no hay problema, Daniel. Ha sido un problema técnico, no ha sido algo voluntario. Bueno, creo que nadie quiere subir, o al menos una hermana. No sé si alguien quiere subir a saludar solamente. Tengo al hermano Vicente, el hermano Mando, a la hermana Angélica, hermano Heriberto, tengo al hermano Heriberto por aquí. No sé si alguno quiere subir a saludar, o pues aquí termino yo con el live. Le agradezco infinitamente a Daniel. Yo sé que está haciendo un gran esfuerzo. Aquí en El Salvador, repito, estamos sufriendo de vientos muy fuertes, y esto ha producido también que la señal de celular, la señal de internet se vea afectada. Entonces se nos está complicando un poquito, aparte que ahorita tenemos, creo que 4 grados bajo cero, no sé cómo es, pero dijo el Ministerio de Medio Ambiente
que íbamos a tener hoy, domingo, la noche más fría. Así que tenemos ese inconveniente. Repito, ¿alguien desea subir a saludar? No sé si alguien desea subir a hermana Angélica. Mano Mando, Dios le pague por sus comentarios, por sus ahí aportes. Pero no me quería ver yo aventajando a Daniel. No quería ver tomando esos buenísimos argumentos porque pues iba a ser como que estuviéramos 2 contra 1. Así que, a ver, ¿nadie quiere subir? Mana Angélica. Mana Angélica se está congelando. Bueno, si nadie va a subir, oiga, no me ignoren, no sean así. No sean así. Por Dios, por Dios, por Dios. Nadie quiere subir ahora conmigo. Bueno, está bien, pues. Nadie quiere subir. Dios les pague a los que están dando tap a la pantalla. Dios les pague. Dios les pague, mis santos. Bueno, no se pudo concluir la plática con Daniel, pero a lo mejor lo hagamos otro día. Voy a hacer una reacción a pues medio debate que tuvimos, porque siento que quedaron muchas cosas pendientes otra vez. Perdón, de hecho yo creo que Daniel no tocó exactamente el fundamento, sino que se me fue por otro lado. Dios le pague, hermano Mando, realmente sí, sus aportes que me ha dado son muy buenos, hermano Mando, Dios le pague. Respecto a los otros del video que hice, en el que usted estaba comentando acerca de esa palabra tan importante que para los evangélicos los atormenta, la palabra Dios, hermano Mando, también estuvo muy buena sus explicaciones acerca de la palabra Dios, la palabra Elohim, que Elohim es el plural de Dios, o sea, dioses. Dios le pague, hermano Mando. Dios le pague, hermano Fer. Aquí está hermano Fer, hermana Angélica, hermano Heriberto. Ninguno quiere subir. Por Dios, por Dios. ¿Qué pasó? Ya ni están comentando ni nada. ¿Qué pasó? ¿O se me cayó la señal a mí también? Confirmen si me están escuchando. No voy a hacer que esté hablando con el aire. Dice el hermano Fernando, estoy cenando. Está bien, hermano Fer. Buen provecho. Ay. Amén, hermano, dice hermano Mando. Algún día suba, hermano Mando. Algún día suba y platicamos. Sí, dice, aquí le estamos escuchando, dice el hermano Heriberto. Dios le pague. Pues sí, voy a hacer una reacción, voy a hacer una... de esto porque a mí me intimida el hermano Fer, dice. Ah, no, pues claro, es el más guapo. El hermano Fernando es el más guapo de todos. Entonces a cualquiera da miedo. Aquí el internet va y viene, dice el hermano Vicente. Sí, aquí estamos nosotros con eso, hermano Vicente. Pero gracias a Dios a mí no me afectó el internet. Pero sí hay unos vientos bien fuertes. Y el frío, insoportable. Lo más gracioso es que tengo ganas de una gaseosa. Tengo ganas de mi coca. Entonces imagínense las ironías. Frío, pero quiero una gaseosa. ¿Quién está hablando aquí? Dice... La paz del Señor, hermano Edwin. Ando cenando, pero aquí lo escucho. Dice moment. Ok, está bien. Envió una rosquilla. Hermano Fernando, la paz del Señor. Disculpe que lo interrumpí de su cena. Pero solamente para que salude a los hermanos aquí, pues me dé su opinión. Porque yo siento de que Danielito se me fue por otro lado otra vez. Bienvenido, hermano Fernando, la paz del Señor. La paz del Señor, hermano Edwin, Dios le pague. Pues sí, subí porque los hermanos se aterrorizan, allá abajo no quieren subir. Sí, pues es que el fundamento es lo principal de una iglesia, de la iglesia verdadera, tiene que tener su fundamento. Y nosotros tenemos nuestro fundamento
en la iglesia. Lógico que ellos se van por otro lado. Sí estuve escuchando que pues prácticamente no le daba ni a ton ni son de lo que es el fundamento en su iglesia. Aquí en la iglesia de Jesucristo existe el fundamento. Y ese fundamento lo ponen los apóstoles. No lo pusieron, lo ponen. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Efeso, que él había puesto el fundamento. Y nadie puede poner otro. Y piensan que el fundamento ya está puesto por Pablo. No, no es así. Él estaba hablando de su predicación y todos aquellos que se convertían ponían el fundamento en el corazón, porque ahí es donde se pone. Ninguno, ni Pedro, ni Juan, podían venir a poner otro fundamento en los hermanos, porque ya estaba puesto. Ni Pablo podía ir a la iglesia de Judea a poner el fundamento, porque ya estaba puesto por estos apóstoles. O sea, cada uno de los apóstoles en su predicación, en su evangelización, ponen el fundamento. Y es lógico que nadie puede meterse ahí, más que el que lo puso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y nadie puede, no puede nadie. Así que venga uno, que venga otro, y que nos dijo el apóstol fulano, como aquellos que salieron a decirles, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no se van a poder salvar. Entonces querían poner otro fundamento. Por eso el apóstol Pablo dice, no. Nadie puede poner otro que el que ya está puesto. Y yo soy el perito arquitecto que puse el fundamento. Por eso peleaba tanto y peleó tanto y tuvo que ir a Jerusalén a los apóstoles antes que él para ver ese asunto. Y aquellos prohibieron a estos que andaban inquietando a los gentiles. Entonces, cada apóstol vivo trae el fundamento y lo coloca y lo pone. Aunque el mundo religioso dice, Cristo es el fundamento, sí, sabemos que es, pero ¿quién lo pone? No se pone solo. Tiene que haber un perito arquitecto. Dios le pague, hermano Edwin. Y saludo a todos mis hermanos del chat, que Dios los bendiga a todos. A mi hermano Mando, que tuvo terror en subir, a mi hermano Gilberto, pues suban aunque sea a felicitar a mi hermano Edwin. Dios le pague, hermano Edwin. Dios le pague, hermano Fer. Pues sí, fíjese de que lo que usted acaba de decir lo ha resumido muy bien. Pero al parecer como que Daniel pues no captó la idea de la plática que teníamos. O sea, incluso lo hablamos en privado. Por eso es que vine corriendo a abrir la transmisión, porque ya habíamos hablado una hora antes. Íbamos a hablar acerca del fundamento, que fue la parte en la que nos quedamos la semana pasada, el domingo pasado. Pero como que no captó muy bien, o no sé si tuvo la idea que quizás no iba a poder, o no sé, pero yo sentí que estaba muy distraído del tema. Cuando le tocó que refutarme, pues prácticamente no refutó nada Daniel. Entonces yo voy a mantener esta misma dinámica con él, este mismo punto, porque él es hermano de la idea que la iglesia continuó después del apóstol Juan, pero yo le cuestionaba el domingo pasado, entonces, ¿cuál es esa iglesia? Y me dice, no, pues es la misma iglesia hasta el siglo IV, pero hizo una ensalada que verdaderamente yo no le entendí, porque pues lo que yo capté es que para él la iglesia estuvo en paralelo con la católica. De hecho, él dijo de que la iglesia de Cristo se le llamó católica, él es de esa idea, pero no es la católica romana. La católica romana ya sería pues la institución que aparece en el siglo IV. Hizo él una sola ensalada, pero en fin, nunca me pudo ubicar en tiempo a la iglesia supuestamente que continuó, o sea, la iglesia de los apóstoles. No la pudo ubicar, llegó al tiempo de la Reforma y pues le salió peor, porque sabemos que en la Reforma protestante salieron muchas más denominaciones. Imagínense que él acaba de reconocer aquí que su iglesia es producto de una división, de otra división que hubo. Entonces prácticamente
es una hija de la 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 romana. Mientras que entendemos nosotros que la iglesia de Cristo es una y esta se mantiene pues reservada solo con un solo marido, que es Cristo. Y si nos enfocamos, como usted dice, en el fundamento, pues solamente el fundamento lo pone uno, el que tiene la autoridad. Eso nos queda a nosotros clarísimos. ¿Dónde pone el fundamento? Dice usted, en el corazón del creyente. Cuando Felipe le predica al eunuco, se mira muy claro, hermano Fernando, que el fundamento quedó puesto. Porque dice el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Poner el fundamento. ¿Quién? Un ministro, un colaborador de los apóstoles. Entonces, ¿quién estaba haciendo el trabajo ahí? Sí, un ministro, pero con la palabra que le fue dada de un apóstol de Jesucristo. Y por eso es, hermano Fernando, que él dice, yo puse el fundamento. Oiga, pero Pablo no llegó a todas las ciudades, no llegó a todos los rincones, Pablo, pero sí la palabra que le encomendó Cristo se la dio él a los ministros. ¿Por qué? Porque usted lo explicó en un programa suyo en su canal de YouTube respecto a aquella encomienda que Pablo le da a Timoteo, da testimonio de Cristo y de mí. O sea, Timoteo no solamente iba a predicar de Cristo, sino que iba a predicar que esa palabra que les hablaba la había traído un apóstol llamado Pablo. Da testimonio de mí, da testimonio de Cristo y de mí, preso suyo. Entonces, el que pone el fundamento, o como dice también en otra parte, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. A ver, queda claro, hermano Fer, que el que siembra, el que planta, el que pone el fundamento y el que engendra es el apóstol de Jesucristo. Le llama de diferente manera, engendrar, poner el fundamento, plantar, pero el que lo hace es el apóstol de Jesucristo. A ver, y si ocupa el apóstol un ministro, ocupa un evangelizador, un obrero, ¿sigue poniendo el apóstol el fundamento? Sí, porque esa palabra que los hermanos llevan, esa palabra no es de ellos, sino que de un apóstol. Adelante, hermano Fernando. Es la única forma en que se puede poner el fundamento por un apóstol. Ningún ministro pone el fundamento, ninguno. Llámese obispo, pastor, anciano, etcétera. Solamente el apóstol. ¿Y en quién va ese ministerio? En los ministros, donde estén. Porque un apóstol no puede estar en todas partes, pero sí tiene a sus ministros representándolo, porque son representantes de un apóstol, y en la predicación dan ellos testimonio de Jesucristo, porque es en primer lugar a quien tenemos que predicar es al Señor Jesucristo, y al que Él ha enviado, a su apóstol, como representante de Cristo. La iglesia de Galacia entendió perfectamente a quién representaba el apóstol Pablo. Exactamente. Primero dijeron que veían un ángel, pero luego rectifican y dicen, no, como a Cristo Jesús, como al mismo Cristo. No que Él fuera Cristo. Esto es lo que muchas personas no alcanzan a entender. Ellos son los representantes, los que traen a Cristo en su corazón. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién está en ellos? Cristo. Entonces, ¿pueden poner el fundamento en los corazones? Claro que sí, porque Cristo no está ausente de ellos, ni está a 4 o 5 metros, o una ciudad se quedó allá distante. No, está en ellos. Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Entonces de ahí toma el fundamento y lo pone en el corazón
del creyente. El Señor habló de dos casas edificadas, una sobre la arena y otra sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Él es el fundamento, la piedra principal, fundamental de ese fundamento.